Hey, ¿qué hay? Espero que me hayáis echado de menos. Ha pasado tiempo desde la última vez que hablamos de coches en este canal. En este tiempo he estado jugando al Minecraft, como ya sabéis. Estuve yendo al gimnasio, por lo que perdí 2 kilos, aunque después me fui de vacaciones, donde engordé 3. Y volví a sentir un bloqueo creativo haciendo un vídeo. Nada muy serio en verdad, así que dejar que os explique. Si me seguís en Instagram o vais viendo los posts que publico, sabéis que hoy íbamos a hablar del McLaren P1. También, si habéis visto otros vídeos, sabréis que es una ocasión especial, pues es que el P1 es mi coche favorito, por lo que no puedo simplemente disparar la bala sin más, ¿sabéis? Tengo parte del vídeo hecho, pero no sé cómo continuarlo para que, ya sabéis, quede coherente con el principio, que aviso desde ya que es muy épico, así que mientras voy subiendo vídeos menos serios como este, iré avanzando el del P1, y algún día de la nada, ¡pum!, ahí aparecerá. Así que os pido paciencia y... bueno, no, que os jodan, es mi canal y yo soy la autoridad aquí. Padre, he pecado. Bueno, supongo que es lo que se diría en estos casos. Pues es que tengo que admitirlo, he vuelto a ver la película de Gran Turismo. Puede que me haya aburrido demasiado estos últimos días, tal vez, pero por Dios, pensaba que esta vez iba a ser una experiencia mejor. No quiero volver a meterme con ella, en fin, creo que me daría para una serie entera. Pero reflexionando sobre las supuestas 24 horas de Le Mans, que aún no me las creo, por cierto, me paré un momento y pensé, ¿qué clase del MP1 es ese? Fue cuando la idea para este vídeo quedó bastante clara. Dejadme que os diga por qué exactamente. El LMP1, el de nuestro prota supermolón, no es ni siquiera un LMP1 como tal, es el Ligier JS-PX, un modelo francés para salir a rodar a pista. Como tal no participa en ningún campeonato, no es un coche de carreras como tal, sino más bien un juguetito que puedes comprar y correr con él en algún track day. Ligier lo vende como un coche que ofrece sensaciones parecidas a las de un LMP1, lo cual, bueno, es coherente para el papel que interpreta en la película, pero por alguna extraña razón en la película lo intenta camuflar como un coche hecho por Nissan, lo cual hace que me pregunte, pero Nissan ya tenía un LMP1, ¿no es cierto? Así que no me quedó otra que investigar bien qué ocurría con el MP1 de Nissan, el GT-R-LM. Y es que, bueno, aunque sí que sé que fue un coche bastante, vamos a llamarlo especial, para que no se ofenda, y que la historia no acabó demasiado bien, pues bueno, nunca me he puesto a estudiar la historia con exactitud. Así que agarré papel y boli y me puse a investigar qué narices ocurrió. Por cierto, gran parte de la información la saco de B-Sport, en fin, es una locura de canal. Lo sabe todo y además siempre está muy a la actualidad. Creo que ya he hablado por aquí alguna vez de mi fascinación por los LMP1. Como sabéis, es la categoría que corrió en la WEC y que irónicamente hace que yo me fueron los reyes indiscutibles desde el inicio del WEC en 2012 hasta 2021, cuando los hipercoches pasaron a tomar el relevo y bueno, ya el resto es historia hasta la actualidad. En 2014 se rediseñan un poco las reglas sobre el diseño y bueno, sobre los motores la cosa era un poco... todo vale, mientras ya sabes, motoré a nosotros no nos importa ni lo más mínimo. Podías competir desde un motor 2 tiempos hasta un V12 atmosférico o turbo. ¿Y por qué no V4? Y ya que estamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 litros. Bueno, que barra libre, vaya. Ahora sí, el coche también podía ser híbrido. En fin, el Prius ya era todo un estándar en aquella época y eso había que promoverlo. Aquí es donde ya se ponen exquisitos y deciden crear 4 clases diferentes del MP1, diferenciándolos por cuánta energía eléctrica pueden desplegar en una vuelta. Con estas normativas acaban entrando Porsche, Audi y Toyota, y al año siguiente se les uniría a Nissan. Vale, bien, aquí es donde empieza lo gracioso. Nissan creo que hasta ahora siempre ha contado con demasiada libertad de elección dentro del motorsport. Quiero decir, no se le da una pistola a un mono. No quiero tirarme todo el vídeo hablando de las cagadas que Nissan ha cometido a lo largo de su historia, pero sí que con este coche voy a hacerte una pregunta a ti y otra a Nissan. Primera pregunta, ¿alguna vez habías oído hablar antes de un Nissan Skyline GT1? Y ojo, GT1 de la ACO y no GT500 de la JGTC. ¿A que no habías oído hablar, verdad? Pues eso da para pensar, señores. Y ahora tengo otra pregunta para Nissan. ¿A quién cojones se le ocurre correr en Le Mans con un coche tracción delantera? A veces es mejor parar y decir que no. Así que como por lo visto el mundo no estaba preparado para ver al Nissan Skyline triunfar en la GT1, y a ver, siendo honestos, no es que tuviera muchas posibilidades contra el McLaren F1 el Porsche 911, que en fin, eran coches de GT1 íntegros y no el intento de inclusión forzada que era el Nissan. Decidieron entonces crear un coche que desde sus raíces estuviera pensado para ganar en Le Mans. En tan solo un año, contactando con TWR, una diseñadora de coches súper conocida por sus Jaguars, y reciclando el mismo motor que usaron para su Grupo C, presentaron el R390, y bueno, llegaron a Le Mans
con 3 coches. Aquí es donde me tengo que parar y contaros algo. Hace nada hemos hablado del fracaso que fue el Skyline, ¿no? Pues es que, bueno, a gran parte de este fracaso vino por la caja de cambios, que tenía una de problemas de refrigeración que daban susto. Pues adivinar con qué caja entraron ese año. En efecto, con la misma que les daba problemas. Nissan imaginó que intentó solucionar esto con unas tomas de aire que, aparte de muy increíbles, se sospechaban que también fueran ilegales. ¿Y por qué ilegales? Bueno, antes de cada carrera todos los coches tenían que ser revisados por la ACO para ver si todos estaban en regla, vaya. Y chat, no os lo vais a creer. Nissan tenía entradas de aire ilegales, las cuales por motivos evidentes tuvieron que ajustar a última hora. Nunca se llegó a saber si fue algo intencionado o no. Según Nissan, fue un inocente malentendido, pero bueno, curioso, ¿no? El Delta Wing es una historia curiosa, pues es que nunca fue pensado como un coche para correr en Le Mans, sino más bien un IndyCar. En 2009 la IndyCar hizo una pluya de ideas. Querían en 2012 traer una normativa nueva y el Delta Wing nació ahí. Como ya podéis ver, no era para nada un fórmula convencional. Era un enfoque único que lo que buscaba sobre todo era reducir el consumo del coche. Y sinceramente es una maravilla. Delta Wing era muy prometedor. Quería mantener el mismo ritmo en la IndyCar con la mitad de la energía. Pero ¿cómo iban a hacer esto, no? Fácil, reduciéndolo todo a la mitad. La mitad del drag, la mitad del peso, la mitad de combustible y la mitad de desgaste de los neumáticos. Y es que la cosa va así. En todos los monoplazas, la mayoría del drag viene por culpa de las ruedas delanteras no carrozadas. Dos rodillos girando y rotando constantemente no es muy aerodinámico, digamos. Así que lo ideal es carrozarlas. Pero esto trae otro problema. Tampoco es muy aerodinámico tener un morro enorme como el resto de los coches, ya que así la superficie de contacto con el aire es demasiado grande y, bueno, la carga aerodinámica, pues eso, que aumenta. Así que encontraron la solución ideal: juntar las ruedas. De esta forma, la superficie del morro ya no sería un problema. Esta solución es magnífica. Puede que no la parezca tanto, pero es que lo que ocurre ahora parece magia. Veréis, al reducir tanto el drag de los coches, la potencia que necesita desarrollar el motor para llegar a altas velocidades, pues fíjate tú, que ya no es tanta. Así que los motores, pues podían hacerse más pequeños. En concreto, el Delta Wing usaba un motor Nissan de 1,6 litros y 4 cilindros. Quiero decir, es literalmente el mismo motor que un Nissan Juke. Total, recapitulando, tenemos un coche con un motor enano, que además es súper fino y pequeño. Eso resulta en un coche súper ligero. Y esperar, porque la cosa no acaba aquí. Un coche ligero no solo significa que acelera más rápido, en fin, la fuerza del motor es la que es, así que si bajamos el peso, la aceleración aumenta. Lo mejor de todo es que empezar a contar las calorías de un coche no solo hace que acelere mejor, por los mismos motivos también frena mejor y toma mejor las curvas. Y bueno, ¿qué significa que un coche frene y tomes las curvas mejor? Pues que no hace falta usar alerones, como es en el caso del Delta Wing. Como veis, el reglamento Delta Wing era una genialidad, pero es que si ya de por sí pensabais que era molón, dejar que os cuente la otra cara de la moneda, que encima era mejor todavía. El coche base tenía que costar a los equipos 600.000 euros. A ese coche se le podían añadir todas las clases de piezas que te apetecieran. Lo único que tenías que hacer era publicarlas en el foro el cual estaba abierto a todo el mundo, por lo que cualquier joven universitario con ganas de comerse al mundo podía convertirse en una especie de moderador de Reddit, pero que encima molara de cojones. Vale, creo que me he venido muy arriba hablando sobre este coche, pero ¿cómo acabo siendo rechazado por la IndyCar y fracasando como el MP1? Bueno, a lo primero no os voy a contestar porque, hola, esto era un vídeo del GTR LM y creo que me he venido arriba. Ahora eso sí, como ya os he dicho, el Delta Wing corrió en Le Mans en 2012 y ¿cómo le fue? Bueno, tuvo que ser retirado después de un accidente con el TSR 030. Dramático. Una persona muy sabia dijo una vez: hay gente que avanza muy rápido hacia ningún sitio. Fíjate tú, es literalmente la definición de Nissan. Tan solo 3 años después de la incursión de su Delta Wing, Nissan parece ser que ya estaría preparado para madurar y por fin hacer un coche que por lo menos se pareciera un poquito al de sus rivales. Pues no, esto es un LMP1 normal y esto es el LMP1 de Nissan. ¿Cómo llegaron a la conclusión de hacer lo que se supone que sea esto? Pues fíjate tú que el motivo es más genial de lo que parece. De normal, los coches de carreras están pensados de esta manera. Ponemos la mayor parte de la carga aerodinámica atrás, que es donde se suele desplegar la potencia y donde más falta hace. Y para asegurarnos que la conducción del coche no sea muy diferente a la de altas que en bajas velocidades, vamos a poner el centro del peso justo por aquí. Y es que vale, a ver, si el coche va a bajas velocidades, la carga aerodinámica no es tan alta, por lo que el punto de fuerza, o sea, el centro de presiones no es tan alto. Si esto de aquí es el centro del peso, al sumar las dos fuerzas, más o menos digamos que queda por aquí. Ahora digamos que aumentamos la velocidad, por lo que el centro de presiones gana más fuerza. Cuesta poco darse cuenta que la suma de las dos fuerzas quedará como por aquí. Depende de donde esté este tercer punto, el comportamiento del coche cambia y mucho, por lo que si a altas y a bajas velocidades el punto no para de moverse para arriba y para abajo, el coche se vuelve muy difícil de conducir, bastante impredecible.
predecible. De esta manera es como se distribuyen los pesos y por eso los coches montan los motores atrás, adelante, en el medio o donde narices se les ocurra. Vale, continuando con el Nissan, al principio del vídeo hemos dicho que los LMP1 tenían muy pocas normas. Bueno, pues en la aerodinámica no tanto. Los alerones de atrás estaban muy limitados, pero en cambio los de adelante no tanto. Nissan vio eso y decidió explotar el bug. Querían explotar toda esa carga aerodinámica, así que claro, por los mismos motivos que hemos dicho antes, si ahora tenían el centro de presiones aquí, también tenían que mover el centro de masas, así que todo para adelante. Ahora, como tenían más carga aerodinámica y peso adelante que atrás, las ruedas tenían que soportar más presión, así que se preguntaron, ¿deberíamos hacer los neumáticos más grandes? Esto parecía mejor idea todavía, y es que Le Mans es un circuito que necesita cambios de dirección muy rápidos, y unos neumáticos delanteros más anchos parecían ser la clave. Y bueno, ya que los neumáticos delanteros iban a ser más anchos que los de atrás, el coche tenía que pasar a tener tracción delantera. Si lo miramos desde un punto de vista aerodinámica, todo esto tenía también sus ventajas, y es que bueno, la idea de darle la vuelta al coche venía para poder exprimir toda la carga aerodinámica de adelante que el reglamento no tenía en cuenta. Pero es que también esto les permitió generar aún más carga aerodinámica atrás. Al quitar el motor, la transmisión y reducir el tamaño de las ruedas, dejaron más espacio en el difusor, por lo que Nissan hasta se planteó ni utilizar un alerón trasero. Vale, ahora ya hemos dejado claro por qué este coche era una genialidad para esa normativa, pero ¿qué fue mal? Lo primero de todo, homologar todo esto no fue nada fácil, y es que bueno, esto es un coche normal, como veis, la estructura pensada para absorber los impactos va ubicada como una cosa así. En cambio, esta es la estructura pensada para el Nissan, y es que claro, tener el motor y la caja de cambios delante de la cabina iba no en contra, pero sí que había que revisar el protocolo de seguridad del vehículo, así que tuvieron que hacer cambios para así poder homologarlo, y bueno, como ya sabemos, estos procesos siempre ocupan tiempo y es lo que acaba arruinando algunas ideas. También el coche contaba con numerosos fallos en el motor, tenía problemas de lubricación y el sistema híbrido, bueno, lo tuvieron que rediseñar por completo para adaptarlo a esta nueva forma y digamos que le faltó tiempo de desarrollo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Aunque pudieran haberlo salvado, eso requeriría de tiempo y a Nissan se le estaba agotando la paciencia. Querían que el coche corriera en 2015 sí o sí, por lo que la opción más viable fue deshacerse del sistema híbrido. Como ya hemos visto antes, los LMP1 se dividían en 4 categorías dependiendo de cuánta energía eléctrica produjeran sus sistemas híbridos. La idea era acceder a la clase más baja, no tener ningún motor eléctrico, pero de esta forma lucrarse del flujo de combustible más alto que les permitía utilizarlos de este grupo. Esto, que en un principio parecía un apaño dudoso, pero que por lo menos les valdría para salir del paso, acabó convirtiéndose en una cascada de malas noticias terribles. El reglamento mandaba que para poder acceder a este grupo que les permitía un flujo de combustible más alto, tenían que bajar el peso. Ahora no podían simplemente dejar el sistema híbrido sin más, aunque no funcionara. Tenían que quitarlo. También, ahora sin los generadores eléctricos, los frenos tenían que agrandarse, por lo que se vieron en la obligación de también cambiar las llantas y pasar de tener llantas de 16 a llantas de 18. Solo para que os hagáis una idea de cómo de mal lo tenían en Nissan, ya solo la salida de boxes era un problema. Debido a una decisión de hacer la caja de cambios de tan solo 5 marchas y el hecho de que en Le Mans no puedes dejar patinar las ruedas en el pit, tuvieron que reducir la entrada del turbo y por lo visto era muy difícil para los pilotos intentar no calar el motor. Por el resto, pues el coche no iba tan mal. Fuera de boxes, la disposición del coche, su tracción delantera, lo hacía un coche muy dócil, muy fácil de manejar. Los pilotos se sentían cómodos al volante y podían dar gas. La pregunta ahora es, ¿cómo acabaron en Le Mans? Bueno, 2 coches no acabaron, así de fácil. Y el otro, pues acabó tan atrás de la competencia que ni siquiera le permitieron clasificar. Como Nissan ya esperaba, el coche no tenía ritmo. Por vuelta perdía 20 segundos respecto a sus rivales, lo que confirma una regla universal en Le Mans. Dejar de traer coches que todavía necesitan tiempo de desarrollo para ser por lo menos decentes. ¡Coño!